Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Porque el reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Comenzamos. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu bendición, por tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú nos hables a través de ella. Gracias también por lo que nos has hablado a través de lo que hemos hecho, porque vemos, Señor, que tú en tu misericordia nos quieres usar. Gracias por lo que harás, pero siempre debe de estar respaldado por tu palabra. Por eso debemos, Señor, hoy pedirte que nos hables y que tu palabra, Señor, dé fruto. Amén. Amén, muy bien, vamos al libro de los Hechos. Seguimos ahí en el estudio del libro de los Hechos, que es un libro, como lo he mencionado, de mucha bendición al narrarnos la dinámica que tiene la iglesia en sus primeros 30 años de existencia. Y bueno, y vamos a enfocarnos ahí al capítulo 5 de los versículos 1 al 11. En ocasiones las escrituras, y esa es una de las cosas en las cuales nosotros podemos defender su veracidad. En ocasiones las escrituras hablan de cuestiones que pueden caer en lo dramático o que incluso pueden caer en lo terrorífico. La escritura no solamente nos habla de un plan de salvación, de lo que Dios hizo, sino que dentro de la narración que la escritura muestra, nos muestra historias que cuando nosotros las leemos nos dejan pensando, nos dejan temblando o nos causan también un tipo como de impresión muy fuerte de lo que está sucediendo. Y eso es una de las cosas que le da veracidad a la escritura. ¿Por qué? Porque no solamente es un libro que dijéramos, este libro va a decir lo que te gusta y ya, no, sino que contiene un montón de pasajes que nos hacen pensar en las situaciones complicadas de la vida. Pasajes como, por ejemplo, el que podríamos encontrar en la historia del profeta Eliseo, los jóvenes y el oso. Ahí eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 24, donde dice: después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. «Vete de aquí, viejo calvo», gritaban. «Vete de aquí, viejo calvo». Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. Otra versión dice que los despedazaron. ¿No es como de drama, de terror eso? Imagínense qué situación, al profeta volteando y maldiciendo a estos chicos burlones, y salen 2 osos y a 40 de ellos los despedazan. Y a veces podemos decir, ¿eso está en la Biblia? Sí, ahí está en la Biblia. Otro caso muy interesante, el caso que tenemos también de Usa en el arca de regreso a la casa, regreso de la casa de Abinadab, en 2 Samuel 6 al 7. Y ahí encontramos que dice: cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa, uno de los soldados que iban ahí de David, extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Usa quiso impedir que el arca se cayera, ¿verdad? Pero no estaba permitido para él hacerlo porque era un trabajo que solamente los levitas podían hacer. Y Dios se enciende en su ira y le provoca la muerte en ese instante a Usa, ¿verdad? Por ahí decía R.C. Sproul que uno de los pecados de Usa fue el creerse más digno que aún la tierra donde iba a caer el arca. ¿Qué le parece? Muy interesante. Pero vemos ahí uno de esos episodios dramáticos de la escritura. Y otro de los episodios también dramáticos que lo personal causa conmoción incluso en el tema de la paternidad es la historia de Absalón, uno de los hijos del rey David, que dice lo siguiente: durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula. Como contexto, Absalón se había rebelado a su propio padre, al rey David, y le estaba generando un complot para quitarle el reino.
entonces se levanta en armas contra él, ¿no? Y en esta situación lo persiguen y él está tratando de escapar y dice lo siguiente: pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Lo que pasa a continuación es que uno de los generales de David se da cuenta y llega y lo mata ahí. Aprovecha que está colgado de su cabello y lo mata. Dicho sea de paso, el cabello de Absalón pesaba 2 kilos. Entonces tenía una gran cabellera, imagínense, era algo de lo que él se presumía, se jactaba, y eso mismo lo llevó a esa situación. Pero vemos esto y es dramático, porque el mismo rey David había pedido: si lo ven, no lo maten, acuérdense de mí, no lo maten. Pero los generales veían más allá y lo veían como una amenaza para el reino y decidieron matarlo, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Son temas dramáticos? Lo son temas muy dramáticos. Y así es como en esta parte de Hechos capítulo 5 versículos del 1 al 11 vamos a encontrar otro de estas historias dramáticas y que pueden caer incluso en lo terrorífico. ¿Estamos listos? Dice lo siguiente también la palabra del Señor. Aquí vamos a hablar de 2 personajes, Ananías y Zafira, y vamos a hacer un contraste. Por eso quiero empezar con el versículo 36 del capítulo 4, del capítulo anterior, donde decía lo siguiente, y lo vimos el domingo pasado. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Vemos a ese José o ese Bernabé, que era una persona de ánimo, que apoyaba, que ayudaba a la iglesia, que ayudaba a los hermanos en Cristo y que por lo tanto servía con gozo. Repita después de mí: servía con gozo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y decíamos nosotros y nos preguntábamos: ¿qué tanto me parezco a Bernabé? ¿Qué tanto soy una persona que estoy sirviendo al Señor con gozo, que estoy entregando todo lo que puedo al Señor y luego con alegría, e incluso animo a otros a que se acerquen al Señor? Y en eso terminamos, en esa unidad que tenía el cuerpo de Cristo y que le hacía tan característica, tan particular en estos primeros 30 años de historia de la iglesia primitiva, y que tristemente hemos dejado de practicar. Hay pocos Bernabés en la actualidad en la iglesia del Señor, pero tenemos que convertirnos en Bernabés. Y entonces ahí viene el contraste, y el contraste lo vamos a encontrar en Hechos 5 del 1 al 11, iniciando el versículo 1. Dice así: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta, con el consentimiento de su esposa. Y con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Esta es una situación que podemos decir: bueno, pues ¿qué sucede aquí? Recordemos el contexto. Ya vimos que anteriormente muchos de los primeros seguidores del Señor, la iglesia primitiva, vendían propiedades, las repartían entre aquellos que tenían necesidad para que no hubiese necesidad. Y la Escritura nos narra en estos últimos versículos del capítulo 4 que nadie tenía necesidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Y eso es algo que nosotros deberíamos de tener muy presente. Yo sé que a veces hay situaciones que más bien ya tienen que ver con cuestiones personales, de a lo mejor personas que no quieren trabajar, de personas que abusan de los apoyos, porque también existe eso. Pero la realidad es que la iglesia del Señor, entre aquellos que hemos venido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, no debería de existir necesidad, hermanos. Ese es el modelo, es como un modelo perfecto de iglesia. Y vimos lo que hacía Bernabé, pero ahora nos encontramos este contraste de estos 2 personajes, un matrimonio, Ananías y Zafira, que en pocas palabras venden una propiedad, y al vender esa propiedad, ellos de manera secreta, confabulando entre ellos 2, dicen: pues no vamos a entregar todo, mira, nos quedamos con algo nosotros, pero decimos que entregamos todo. Y ese fue el problema. Eso fue lo que inició aquí la situación complicada o dramática. ¿Qué estaban haciendo? Estaban dando una falsa impresión, mintiendo. Tú y yo como creyentes, al servir al Señor, lo último que debemos de pensar es en querer servir por dar una buena impresión a los demás. Porque el Señor, el Espíritu Santo, conoce las intenciones de nuestro corazón.
Él sabe por qué y para qué lo hacemos. Y esa es una de las cosas que debemos de cuidar. Y nuestro motor debe de ser la gratitud y la humillación ante nuestro Señor. Amén. Decir gracias, Señor, por lo que tú has hecho por mí, y por lo que tú has hecho por mí, Señor, yo te quiero servir y quiero bendecir lo que más amas, que es tu iglesia. Voltea a ver al que tienes al lado. Al que tienes al lado es lo que más ama el Señor, que es su iglesia, y tú tienes que amarlo. Tenemos que amarlo, amén, con todos sus defectos y virtudes. Tenemos que amarnos, pero nunca hacerlo por una situación de es que quiero que me vean, ¿verdad? Y quiero que digan, no, qué bárbaro, qué mujer de Dios, qué hombre de Dios. No. Y ellos es lo que estaban haciendo. Quizás en medio de esa comunidad ellos dijeron, mira, todo lo que están haciendo otros, nosotros tenemos la posibilidad, vamos a hacerlo, y pues vamos ahí como quedando bien. Amén. Nunca trates de quedar bien con las personas antes que con Dios. Con el que tenemos que quedar bien es con el Señor. Y aquí hay algo muy interesante también que es digno de analizar, y es la cuestión del matrimonio, y entre comillas aquí lo pongo cristiano, de Ananías y Zafira, y que nos lleva a pensar incluso también en la cuestión de Adán y Eva, porque Adán y Eva pasaron por una situación similar. Cuando ellos pecaron, ¿qué fue lo que sucedió, verdad? Que de alguna manera confabularon. ¿Cómo confabularon? Muy sencillo. Eva se dejó engañar por la serpiente, pero la realidad es que en el momento en que Eva le ofrece a Adán, ¿quién es el que realmente sabía? Y sabía desde un principio, porque eso es lo bíblico. Tú lo puedes ver en Génesis. A quien Dios le dio la orden de no comer del árbol, primeramente, ¿a quién fue? Adán. Fue Adán. Dios le dijo, de ese árbol no tienes que comer. De hecho, incluso si tú sigues la cronología, te vas a dar cuenta que después el Señor hizo a Eva. Interesante. Pero entonces él se deja llevar por Eva. Aquí hay una lección muy importante para los hombres que estamos aquí, que somos casados, ¿verdad? ¿Cuántos hombres casados y felices sabemos aquí? Eso me gustó. Muy bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay una cuestión de liderazgo. Hermano. Nosotros tenemos que aprender con la ayuda del Señor a tener la última palabra en casa, hermano. Y eso no quiere decir que no escuchemos a nuestra esposa. Claro que tenemos que escucharla, amén, y tratarlas de una manera especial, como vaso frágil, pero la última decisión la tenemos que tomar tú y yo. Y nuestra cultura nos ha enseñado mucho a excusarnos y dejar que ellas tomen la decisión, ¿verdad? Porque es lo más fácil, ¿a poco no? A todos nos ha pasado. Pero debemos de pedirle la sabiduría al Señor de tomar nosotros la última decisión. ¿Qué fue lo que pasó aquí con Ananías y Zafira, verdad? Pues dice aquí que con el consentimiento de su esposa, o sea, fue y le pidió permiso a su esposa, ¿verdad? Prácticamente. O sea, le dijo, oye, ¿cómo ves? Vendemos el terrenito y pues nos quedamos con algo y decimos que fue todo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y él, no, sí, ándale, adelante. Y lo hizo, ¿verdad? ¿En quién cae realmente la responsabilidad final, hermanos? En nosotros, los que somos esposo y papás. A nosotros la realidad, hermanos, es que Dios nos juzgará más duramente. Esa es la realidad y tenemos eso que tenerlo bien presente. Y al escuchar a nuestra esposa, va a haber situaciones que vamos a escuchar y vamos a decir, sí tienes razón, y vamos adelante, pero aún así es tu responsabilidad. Y va a haber situaciones que a lo mejor no eran las más adecuadas y tú tienes que decir, no, eso no, vamos a ir por acá. Y tú tienes que hacerte responsable. Nada de que, ya ves, tú me decías, porque eso es lo más fácil, ¿verdad? No. Que hizo Adán, la mujer que tú me diste. No tenemos que caer en eso. Y aquí hay algo que está sucediendo ahí donde no estaban viviendo en ese orden del Señor, y eso nos lleva a una falta de liderazgo y una falta de sabiduría. Hermanos que estamos aquí, pidamos al Señor sabiduría para tener un liderazgo correcto. Amén. Dice la Escritura en 2 Corintios 9:7 lo siguiente: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Quizás la presión que sentían Ananías y Zafira era de que otros estaban dando, y ellos quizás decían, no, yo no me quiero quedar atrás, porque mira, todos están hablando de que fulano, mengano, y que qué buenos cristianos y lo que tú quieras. No, yo también. Pero lo hicieron en un mal, con un mal propósito, en un mal sentido. Cuando tú y yo demos al Señor, debemos de tener presente lo siguiente. Ahorita hay una discusión teológica todavía en cuestión de si que hay que seguir dando el diezmo, que si no, que qué se debe de dar, etcétera, etcétera. Pero la Escritura nos deja muy claro ahí en Corintios que lo que debemos de hacer es decidir en nuestro corazón, amén, cuánto dar.
Y que no lo demos de mala gana ni bajo presión de nadie, ¿verdad? O sea, si en la iglesia alguien te llega a presionar y a decir, tú tienes que dar, no. Eso es algo que Dios tiene que obrar en tu corazón, que Dios tiene que hacer un cambio en tu corazón para darte cuenta de lo que Dios hizo por ti, lo que Él entregó por ti, y entonces tú, por obra del Espíritu Santo, querer dar a su obra. Dice, porque Dios ama a la persona que da ¿cómo? Con alegría, y que tú presentas tu ofrenda, tu diezmo, lo que tú quieras llamarlo, con alegría al Señor. Gracias, Señor, por tu provisión. Aquí está, Señor, para tu iglesia, para tu obra. Y esa es una de las cosas que seguramente faltó ahí con Ananías y Zafira. Versículo 3 del capítulo 5 de Hechos dice así: entonces Pedro le dijo, situación tremenda, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino ¿a quién? Sino a Dios. Y aquí nos habla algo muy importante que tiene que ver no solamente con lo que damos económicamente al Señor, sino con lo que damos de tiempo, con lo que damos de nuestros talentos que Dios nos ha dado, con lo que damos con los dones que el Espíritu Santo ha repartido en los creyentes. Y es lo siguiente: la responsabilidad del hombre. Y como hombre estoy hablando del hombre y de la mujer, amén. La responsabilidad que tenemos de cómo manejamos y cómo nos conducimos con lo que el Señor nos ha dado y cómo lo estamos ofreciendo para Él. ¿Con qué corazón le estamos dando al Señor nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros dones? Y eso es muy importante de tenerlo en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque es para el Señor cosa seria. No estamos en el club dominical donde nosotros decimos, bueno, yo tengo tal talento, ¿verdad? Yo me acuerdo de los campamentos, que los campamentos juveniles tenían, muchos de ellos, una noche de talentos, ¿no? Donde el que sabía decir chistes pasaba y decía chistes, ¿verdad? Y ahí estaban todos, qué padre el chiste, ¿verdad? Y el que sabía cantar, aunque no supiera, pero se ponía a cantar. Y todos felices. Yo me acuerdo mucho, bueno, tocó organizar muchos campamentos. Y eso era muy padre, ¿no? El poder estar en esa organización. Pero la iglesia no es así. La iglesia no es un lugar donde tú y yo podamos decir, Señor, tengo tiempo, me sobra tiempo, ¿qué podría hacer? Pues yo creo que sirvo en tal cosita ahorita que se está ocupando y ya. No es así. En la iglesia el Señor ha levantado creyentes a los cuales Él, por su gracia, ha repartido talentos y ha repartido dones. Si tú eres un creyente, ten la seguridad, no lo digo yo, lo dice la Escritura, de que tú tienes talentos y tienes dones que no están ahí para permanecer al momento que tú quieras usarlos, sino que tú eres responsable de si los estás ofreciendo delante del Señor o no. ¿Soy claro en eso? Ninguno de nosotros que hemos nacido de nuevo por la gracia del Señor podemos decir, no, pues es que yo no tenía ni un talento, yo no tenía ningún don, pues es que nunca me invitaron, es que no. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, y eso queda muy enmarcado aquí. Queda tan enmarcado lo que acabamos de ver, que en el siguiente versículo 5, sucede lo siguiente. En cuanto Ananías oyó esas palabras, ¿qué dice que pasó? Cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron como aterrados. ¿Te acuerdas que te decía que en la Biblia hay historias de terror? Esta es una. Unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Eso es súper dramático. Es como si ahorita aquí, por alguna situación, por obra del Espíritu de Dios, porque eso es obra del Espíritu Santo, algunos de nosotros cayéramos muertos por alguna cuestión, y de repente se levantaran aquí y alguien lo envolviera. ¿Cómo nos sentiríamos aquí? Consternados, creo yo. Creo que sí. Y eso fue lo que sucedió allí, en ese momento. Y no estamos hablando de una historia del Antiguo Testamento como las que les narré hace un momento, ¿verdad que no? Ya estamos hablando algo dentro del nuevo pacto del Señor, del Nuevo Testamento.
Para el Señor es muy importante y es cosa seria qué hacemos con la obra, y es nuestra responsabilidad hacer las cosas bien. Y de ahí es que decíamos también en la predicación pasada que hay cosas que se van a empezar a ver muy claras dentro del libro de los Hechos, y una de ellas es el gran poder del Espíritu Santo en los creyentes para llevar el Evangelio. Otra de ellos es la gran gracia, el gran favor que tenían de parte de Dios. Otra de ellas, aquí se ve presentada, es el gran temor que surgió. Es decir, la gente dijo, oye, no es cualquier cosa seguir a Jesús. Oye, no es cualquier cosa servir al Señor. No es cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Y yo quiero preguntarte aquí si tú estás consciente de eso. No es cualquier cosa servir al Señor. Estamos sirviendo al Dios que permite que las galaxias coexistan, que permite y nos ayuda a que los asteroides no nos caigan aquí en la Tierra. ¿Te das cuenta?